el Evangelio de Juan, capítulo 20. Y no es coincidencia que justamente hoy el mundo está celebrando la resurrección de Cristo, y coincidencialmente nosotros vamos a hablar de la resurrección de Cristo. No hay coincidencias. Hace más de 10 meses que dispusimos en nuestro corazón y el Señor puso en nuestro corazón comenzar con el Evangelio de Juan. Nunca hubiéramos calculado tan exactamente para coincidir que hoy íbamos a hablar de este tema. Pero el Señor sí, el Señor dispone y el Señor lo hace. La semana pasada terminamos hablando acerca de cuando Jesús es sepultado. Están prontos, quieren enterrarlo pronto porque los fariseos tienen apuro de ya ir a sus casas porque está empezando este día de gran solemnidad. Entonces bajan rápidamente el cuerpo de Jesús. Vemos que para esto Dios usa a dos hombres, José de Arimatea y a Nicodemo, ¿no? Los usa a ellos para tratar con el cuerpo de Cristo. José de Arimatea había dispuesto y había preparado un lugar donde poner el cuerpo. Nicodemo lleva estas especies con las cuales envuelven el cuerpo de Jesús, que era como retazos de una sábana que se empapaba en estas sustancias aromáticas y se iba envolviendo las partes del cuerpo. No era como de las momias egipcias que se envolvía absolutamente todo, no. Era parte por parte del cuerpo que se iba envolviendo, ¿no? Era la costumbre de ellos. Y entierran el cuerpo. Pasan la escritura nos dice que fueron 3 días. El tercer día Él resucitaría. No sé si fue solamente el Sabbat, al decir que había un día de gran solemnidad. Yo pienso que fue la Pascua que cayó en ese día, el viernes. Entonces hubo la Pascua del viernes, el Sabbat, el sábado, y el domingo, temprano en la mañana, pienso que es lo que ocurre esta narración de Juan. Recordemos que el Evangelio de Juan es diferente de los otros 3 evangelios llamados sinópticos, porque los 3 evangelios, primero, el propósito es narrar históricamente lo que sucedió. Esto es lo que pasó, es una narración. El Evangelio de Juan es escrito muchos años después. Probablemente Juan ha leído los otros 3 evangelios. El propósito de él no es narrar, el propósito de él es mostrar las señales y mostrar a Cristo como el Redentor, el Salvador, el Hijo de Dios. Entonces, él tiene una narrativa diferente. Juan es el último libro que se escribe del canon bíblico que nosotros tenemos actualmente, ¿sí? Es el último libro. Poco antes de morir, Juan dice, el Espíritu habla a Juan y creo que pone esta necesidad de relatar estos hechos desde la óptica muy particular que lo hace Juan. Y esta es la narración. Juan 20, versículo 1. El primer día de la semana, eso lo tenemos claro, fue un domingo, es como comienza la semana judía, ¿no? El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Temprano en la mañana, no sé, pudo haber sido 4 o 5 de la mañana, dice que aún estaba oscuro. Los otros relatos, los otros evangelios dicen que fueron algunas mujeres. No sé si fue una no sé si fue solo María Magdalena o fueron varias. No es relevante aquello. Juan matiza principalmente a María Magdalena. Hay muchos que dicen, mira, esas discrepancias en los evangelios justamente traen la duda de si realmente estos son verídicos y están hablando acerca de la verdad de Cristo. Pues justamente estos pequeños detalles que difieren el uno del otro es lo que da la certeza. En leyes, cuando se dan los testimonios, cuando se recetan los testimonios de las personas,
Cuando el testimonio es exactamente igual el uno del otro, cabe la duda. ¿Por qué? Porque pareciera que se hubieran puesto de acuerdo. Pareciera que los cuatro se hubieran reunido y mira, ¿sabes qué? Verás, pongámonos de acuerdo, vamos a decir esto, vamos a relatar aquello. No. Cada uno podemos ver que cada uno en la singularidad personal, el Espíritu Santo revelándose a ellos, pero cada uno de ellos desde la óptica que Él lo vivió, escribe y narra. Yo no sé si te ha pasado que tú te reúnes con la familia después de algún tiempo y recuerdan un evento del pasado y alguien cuenta por ahí y dice, ¿en serio eso pasó? Pero yo no vi eso, ¿en serio? ¿Y qué reto sucedió? Tú estuviste tal vez en el mismo evento, pero cuando alguien más lo narra, vio otras circunstancias y otras cosas que uno no. Eso es lo que da la certeza de que un testimonio tiene veracidad. Primero, muestra de que no se pusieron de acuerdo, muestra de que ambos los cuatro vivieron el mismo evento, pero de distintas ópticas. Entonces, Juan, no sé si él estaba enterado de que fueron varias mujeres o fue una mujer. Lo que él muestra es que el caso de esta mujer en especial, porque luego va a puntualizar sobre el caso especial de ella. Los otros versículos dicen que, claro, iban preocupadas estas mujeres pensando, ¿y ahora quién va a abrir la piedra? Claro, no era una piedra imposible de mover, pero sí convengamos de que tal vez para una mujer o dos o tres mujeres que pudieran haber estado, sí iba a ser complicado. Era una piedra grande, redonda, que generalmente tenía una traba que había que moverla, había que rodarla, ¿sí? Tal vez para un par de hombres, un par de soldados romanos no era tan complicado, pero para dos o tres mujeres o para María Magdalena, como relata Juan, hubiera sido un poco complicado moverlo. Pero, oh sorpresa, dice que cuando llega, vio quitada la piedra del sepulcro. Dice el versículo 2, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se ha llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Dice que al ver esta imagen, obviamente ella dice, ¿qué pasó? Y entonces regresa donde están los discípulos. Me imagino que Pedro estaba todavía levantándose, probablemente sí, preparándose para salir y disponerse para ir al sepulcro a ayudar en las labores. Recuerda que tuvieron poco tiempo nada más para dar los primeros servicios fúnebres. Tenían que terminar la labor. Y entonces tal vez Pedro estaba en esa situación y también dice que estaba aquel discípulo al cual Jesús amaba. Durante todo el Evangelio vemos que generalmente esta referencia es hacia él mismo, hacia Juan. Entonces suponemos que fue Pedro y Juan a quienes les cuenta esta noticia. Dice, se ha llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Aquí hago un paréntesis porque es curioso mirar que el hecho de que hay otros, los evangelios sinópticos hablan de que había una guardia de soldados romanos que cuidaban el sepulcro, e inclusive la orden fue que guardasen el sepulcro durante 3 días. ¿Por qué? Porque dice que los fariseos fueron a Pilato y le dijeron, Pilato, este hombre, este mentiroso, decían ellos, dijo que iba a resucitar. Vale que pongas una guardia de soldados que protejan, que cuiden. No vaya a ser que estos vengan en la noche, se lleven el cuerpo y luego digan resucitó. Mira cómo los enemigos de Jesús están más preocupados de la resurrección que lo que sus propios discípulos. Sus propios discípulos no se dan cuenta acerca de la resurrección. No pensaron, oh, resucitó. No. Dice que María Magdalena llega llorando y dice, se ha llevado del sepulcro al Señor y no sabemos. Mira esta palabra que usa, no sabemos. Hace notar que ella no estaba sola, había más mujeres. Fíjate cómo es la narración. Entonces ahí se ve, hay veracidad de lo que están hablando. Dice, y no sabemos dónde lo han puesto. No dice, ha resucitado.
Ellos no están pensando. Ellos habían escuchado de los labios del mismo Señor Jesucristo decir, es necesario que esto ocurra, pero al tercer día resucitaré. Ellos no están pensando, pero los enemigos están pensando, Él va a resucitar, probablemente se lo van a robar, esto va a pasar, pongan guardias. El Evangelio de Marcos me parece que es que narra que hubo un terremoto, dice. No sé, ninguno de los otros tres lo narra, pero dice que fue de tal manera que los guardias se asustaron. Otro de los evangelios dice que bajó un ángel, quitó la piedra y cuando vieron esto los soldados salieron huyendo. No sé exactamente, Juan no lo narra, no lo ve como sustancial. Lo que ve sustancial es esta porción. No sabemos en dónde la han puesto. Y entonces, ¿qué pasa? Dice, y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Hay quienes tratan de darle un sentido espiritual a esto. Hay algunos teólogos que dicen, sí, ambos iban corriendo, pero ¿recuerdan que Pedro había negado a Jesús? Dice, bueno, Pedro estaba afectado probablemente en su espíritu. Las cosas en él, no había la comunión con Cristo y él había sido tan afectado que inclusive estaba afectado físicamente, por eso corrió más lento. No creo, no sé si darle un aspecto teológico a eso. Yo más bien creo que es algo anecdótico. Juan no es la primera vez que narra un poco esa comparativa en el cual muestra que hay una cierta situación con Pedro. No creo que de rivalidad, sino como que entre los dos es a ver a quién lo quiere más. ¿Sí? Tampoco creo que es, no sé si han escuchado el chiste que hay con respecto a esto, ¿no? Y no creo que sea el chiste. Dice, porque Juan llegó primero que Pedro. Porque Juan tiene primera, segunda y tercera y Pedro solo tiene primera y segunda. ¿Sí? No creo que haya sido por eso. Creo que es más anecdótico. ¿Sí? Solamente es algo que cuenta y lo narra de esa manera. Dice que entonces el que llegó primero, ¿cuál suponemos que fue Juan? Dice el versículo 5. Y bajando a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Generalmente esta excavación que se hacía en la roca era una excavación hacia abajo. Entonces probablemente lo que él hizo, llegó y se agachó para mirar hacia abajo. Y la palabra de la cual se traduce este vio es justamente eso, es la actividad mecánica de observar con los ojos. Eso es lo que la traducción de la palabra de donde se saca este vio. Y dice, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego el versículo 6 dice, luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. La palabra de la cual se traduce el vio de Simón Pedro es la palabra teoreo, que es la actividad intelectual de ver. O sea, es la palabra de la cual deriva la palabra en español teoría, que es sacar conclusiones a las cuales llegamos luego de un proceso de observación. Por eso, si tú te fijas, cuando habla de Juan, que Juan se agachó y vio, dice que vio los lienzos y nada más. Pero cuando dice que Simón Pedro vio, sí da más detalles. Dice cómo estaba esto. Dice, y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario, el sudario es esta parte que se colocaba en la cabeza y que de cierta manera tenía la función de mantener cerrada la boca de aquella persona que había sido enterrada. ¿Ya? Y dice que este estaba no puesto junto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Tú sabes que todas las conclusiones, o sea, todos los pensamientos que podamos sacar a partir de cómo estaban solamente son suposiciones, porque ninguno de los 4 evangelios dice cómo realmente estaban los lienzos. Hay algunos teólogos que dicen que era como ver un capullo vacío, como cuando la oruga
ha sufrido esa metamorfosis y luego sale como mariposa, queda un capullo. Muchos dicen que esa eran los lienzos que estaban así ubicados ahí. Otros dicen que, bueno, los lienzos parecían estar más bien doblados, puestos en orden, ¿no? No lo sé. Lo que sé es lo que narra la Escritura. Vio que los lienzos estaban allí y el sudario que estaba en la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Pedro lo que hace sí es entrar y ver, y ya no es solamente la observación de Juan, sino él está observando y sacando conclusiones. Probablemente la conclusión es: se robaron el cuerpo, se lo llevaron. Tal vez entraron los soldados o cualquier persona entró a robar, a saquear. Está él pensando, está pasmado, pero nadie hasta el momento piensa en la resurrección. Y luego dice el 8: entonces entró también el otro discípulo, o sea, Juan, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Esta palabra vio es la palabra eido, que es justamente entendió, pero no es entendió las Escrituras. ¿Por qué? Porque déjame leerte lo que dice el versículo 9. Dice: porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Entonces, ¿qué entendió Él? Igualmente, todos son suposiciones. Hay algunos que dicen: entendió que se habían robado el cuerpo. No creo que entendió eso, porque probablemente eso es lo que Pedro estaba pensando. Más bien creo que entendió que había resucitado, sí. ¿Por qué? Porque de una manera u otra, si alguien alguien entraba a robar, no solamente iba a robar el cuerpo. Lo que importaba en robar, si era un ladrón común, era justamente los lienzos. Los lienzos eran lo costoso. Estos aromas, todas estas esencias aromáticas, eso era lo costoso. ¿Recuerdas que Nicodemo fue llevando como 100 libras? Ahí había plata. O sea, ahí había plata. Si se iban a robar el cuerpo, si entraban los soldados a robarlo, o sea, se hubieran llevado todo. No iban a sacarle todo, dejar ahí acomodadito y me llevo solamente el cuerpo. No, o sea, quitaba la piedra, cogía el cuerpo y me lo iba llevando. Entonces, probablemente lo que Juan entendió es: sí, Él ha resucitado, pero es ese proceso de ver, entender, pero no ir más allá hacia lo que implica lo sucedido. Él está tal vez entendiendo de esta manera como mucha gente entiende acerca del Jesús histórico. Y no solamente del Jesús histórico, sino que también hay mucha gente que entiende y dice: sí, Jesús ha resucitado. Pero eso no ocasiona absolutamente nada en la vida de la persona. Sí, Jesús murió por nuestros pecados. Y sí, Jesús resucitó al tercer día. Pero en su vida sigue siendo exactamente igual. O sea, es algo que pasó impersonalmente hacia Él. El hecho de pensar que Cristo murió y resucitó, si yo no pongo la existencia de Jesús en contraste con mi vida y con mi pecado, entonces no va a tener una contundencia de transformación en mi vida. Solamente se vuelve sí, entiendo, estaba muerto y resucitó. Wow, sí, amén, aleluya. Pero mi vida sigue siendo exactamente igual. Pienso que ese es el entender de Juan. Vio, entendió, pero no vio la implicación que había hacia su propia vida. ¿Por qué? Porque dice: y volvieron los discípulos a los suyos.
Más adelante, en las próximas semanas, veremos que inclusive ellos van a seguir haciendo su vida. Si ellos hubieran entendido, resucitó, ¡hey! Resucitó, el maestro resucitó, tenemos que buscarlo, vamos a ver dónde está. O sea, ¡wow! Aquel que había estado con nosotros 3 años, aquel que había dicho que es el Cristo. Y sí, creo que es el Cristo, pero ya murió, está en la cruz, pobre, sí, ya lo mataron. Y ahora el cuerpo hasta se lo han robado. Por eso tengo esa tristeza hasta, bueno, vamos con los nuestros. Al punto que se olvidan de María Magdalena. La dejan ahí, porque llegan, ven en las 3 formas de ver, ven mecánicamente, ven intelectualmente, ven con el entendimiento humano, pero todavía están en tal shock que dice que volvieron a los suyos, pero el versículo 11 dice, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. O sea, la dejan ahí a María, nadie la consuela y le dice, María, sí, mira, vamos a buscarlo, ¿qué pasaría? No, los 2 discípulos regresan, qué poco caballeros, ¿no? Regresan, ¿no? Consternados, no sé qué es lo que pasa, pero la pobre mujer queda ahí sentada, llorando, desconsolada, porque dice, se han robado el cuerpo de mi Señor. Y dice que se inclina y ve algo que los otros 3 no ven. ¿Qué digo? Los otros 2 no ven, perdón. En las 3 formas de mirar, no ven. Dice que miró dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabeza y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Esta visión desde el punto de vista teológico, wow, es una visión impactante. ¿Cuántos de ustedes han visto ángeles así, en esta forma, no? Tal vez hemos visto ángeles sin saber que son ángeles, pero de esta forma, que están vestidos con vestiduras blancas, ¿sí? El uno a la cabeza, el otro a los pies, donde estaba Jesús. O sea, es una visión que a cualquiera, wow. Y desde el punto de vista teológico, el día jueves hablábamos acerca de las doctrinas de la cruz y finalmente terminamos hablando acerca de la propiciación, ¿recuerdas? El arca del pacto era donde el pueblo de Israel tenía aquellas cosas, estaba guardado los 10 mandamientos, la vara de Moisés, o sea, es donde ellos tenían las reliquias, digamos, de la gloria de Dios. Y la tapa había 2 querubines, uno estaba al un lado y el otro estaba al otro lado, ¿ya? Y en el centro, ¿ya? Era donde se sacrificaba al carnero, era donde se daba la propiciación, es donde se degollaba al carnero y la sangre cubría por todo ese año el pecado del pueblo. Ese es el propiciatorio, ¿ya? Donde se realizaba el propiciatorio. La imagen, muchos teólogos dicen que esa imagen está representando justamente el propiciatorio. Es el un ángel a la cabeza, el otro ángel a los pies, y en el medio donde estuvo el cordero, donde se ejecutó, donde estaba la evidencia de que había habido un sacrificio con derramamiento de sangre para el perdón de los pecados. A María no le interesa. María no está pensando en teología. María no está dándole un significado a decir, ¡wow! ¡Qué maravilla lo que está sucediendo! No, dice, y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. No sé, pero si yo veo a 2 ángeles de blanco en una tumba, o salgo corriendo del susto, o digo, wow, qué visión para genial. No sé, a lo mejor hago lo que muchos en las escrituras hacían al ver a un ángel, se postraban, porque era una visión angelical. Sabemos que solamente delante del Señor nos postramos, pero
No me digas que humanamente tal vez, wow, es algo que te fuera de lo común, ¿no es cierto? Es tanto el dolor de esta mujer que no da pie con bola, como quien dice, ¿sí? Y ella solamente dice, ¿dónde está mi Señor? Se lo han llevado. ¿Dónde lo han puesto? El 14 dice, y cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Probablemente, y los otros evangelios dicen, que probablemente pensó que era el que cuidaba por el sector, ¿no? Y como que le dijo, ¿dónde lo han puesto? Díganme dónde lo han puesto para yo irlo a traer. Mira, ella estaba preocupada porque no podía mover una piedra para abrir. Imagínate una mujer sola cargando un cuerpo sin vida, muerto. Pero ella no está pensando en nada, ella está en shock. El shock es, ¿dónde está el cuerpo de mi maestro? Ella no está pensando en la resurrección. Eso me llama mucho la atención, que ellos escucharon 3 ocasiones por el mismo Señor Jesús decir, voy a resucitar, y ellos no están pensando. Sus enemigos se anticiparon, pero ellos ni siquiera lo piensan. El mismo Jesús se para a su lado y no le reconoció, mas no sabía que era Jesús. Versículo 15 dice, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, que es la persona que hace el cuidado, le dijo, Señor, si tú te has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Lo que está tratando de hacer es recuperar el cuerpo. Esa es su necesidad básica. Pero ella no entiende que hay algo más grande sucediendo. Y es aquí donde realmente radica el mensaje de hoy. Porque si tú has leído en este tiempo acerca de la resurrección, ninguno de los 4 evangelios le da un matiz de gran esplendor. Ni tampoco, cuando hablamos acerca de la muerte de Jesús, tampoco le dan gran esplendor. Y uno podría decir, no, pero es que deberían haber relatado más. Toda la Escritura está hablando acerca de eso, de su muerte. Toda la Escritura habla de su muerte y toda la Escritura habla de su resurrección. Cuando son narrados los eventos, no le dan tanto matiz porque toda la Escritura está impregnada de esto. Pero algo que nosotros tenemos que entender hoy hacia la actualidad es como este evento maravilloso, impresionante, increíble. Porque claro, mira, el muerto estaba y luego ha resucitado. Esa es la confirmación de que nuestra fe reposa sobre una verdad cierta, sobre el perdón de nuestros pecados. Porque la Escritura dice que si nosotros no creemos en la resurrección de Jesucristo, vana es nuestra fe. Somos gente digna de conmiseración, somos gente digna de pena. Porque nuestra fe reposaría en un muerto. Pero la resurrección da claridad de que, a diferencia de la religión, ¿qué es religión? Religión quiere decir religar. Y la religión lo que busca es religar la relación del hombre con Dios, lo cual es imposible. Para el hombre es imposible religar su relación con Dios. Solamente Dios mismo podía traer la paz y la reconciliación. ¿Recuerdan las 7 doctrinas de la cruz? Esa reconciliación solo Dios la podía hacer a través de su Hijo Jesucristo. Y el sello de que esa reconciliación se ha dado, la certeza de que tu pecado y mi pecado ha sido perdonado en el arrepentimiento y en la fe depositada en Cristo Jesús, es la resurrección.
Sin resurrección es vana nuestra fe. Cualquier biografía de cualquier hombre termina y murió. Pero la biografía, si queremos verlo de esa manera, de Jesús no termina con su muerte. Continúa porque este hombre, que no es cualquier hombre, es el Hijo de Dios. Aquel que tiene la capacidad de entregar su vida, porque Él entregó su vida. Él la dio por ti y por mí. También tiene la capacidad de tomarla de nuevo. Y Él es resucitado. Podemos nosotros también tener ese entendimiento eido. Como Juan, entendí, resucitó. Pero si eso no hace una transformación en tu vida, no habrá pasado nada. En esta ocasión, mira lo que sucede. El 16 dice, Jesús le dijo, María. Volviéndose ella dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Cuando ella escucha su nombre, es cuando hay este cambio. Es cuando ese velo que no le dejaba reconocerlo, el maestro parado a su lado, y no avanza a reconocerlo. Es solamente cuando él proclama su nombre, María. Es cuando ella entiende, comprende. Déjame hacerte una pregunta. ¿Has escuchado tu nombre de labios de Jesús? Porque si tú no has escuchado tu nombre de labios de Jesús, tal vez estás en esa misma apatía y en esa misma conocimiento intelectual de Jesús, pero no en esa transformación en tu vida. ¿Cuándo fue? Trata de pensar, tal vez fue hace muchos años, fue hace semanas atrás, o tal vez fue el jueves, o tal vez es hoy. Cuando tú sientes de los labios de Jesús pronunciar tu nombre y reconocerlo y entender, pero no con entendimiento humano, sino con el entendimiento que nace del Espíritu, de aquel que es ese Espíritu renacido, ese es necesario nacer de nuevo, que despierta y dice, Raboni, maestro, porque esta es una expresión que se utilizaba para el rabino principal, aquel que era de sumo respeto. Raboni, maestro. Esas son sus palabras. Y mira cuál es la actitud, el 17. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, sube a mi Padre subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Esta porción, este versículo es muy, muy importante entenderlo en el contexto que está. Porque, Álvaro, ven por favor. Ya ves, por sentarse adelante no entienden. No es, no me toques, quítate, yo soy muy santo para ti. Porque eso podría dar la impresión. Y hay muchos predicadores que andan así, ¿no? No me toques, soy el ungido de Dios. No me toques porque eres un pecador. Él vino por los pecadores. Lo que creo que pasó es que María Magdalena hizo esto. O sea, maestro, vine por ti. O sea, yo te estaba buscando a ti. Es tanto su dolor que no le importan ángeles, que no le importa no sé, entender el propiciatorio. Lo que hace es eso. O sea, eso. Ama tanto a su Señor. Gracias, Señor, te voy a besar. Ama tanto a su Señor. Es
es tanta la pasión por Él que lo que hace es, ¡oh, maestro, qué emoción! Estás vivo, aquí estás. Y claro, lo que Él dice es, tranquila, no me he ido todavía con mi padre, tranquila, suave, voy a estar con ustedes aún un poco más. Ese más bien es el contexto, porque la traducción de no me toques es como, quítate pecador, yo muy santo para ti. En verdad sí es santo, 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 pero Él se ha acercado a nosotros. Ese puente imposible construirlo para nosotros, Él lo construye. Él quiere tener una relación con nosotros, seres inferiores, pero Él quiere, Él nos ama, Él da a su Hijo para tener esa relación. Y María Magdalena lo entiende, y lo entiende cuando escucha su nombre, María. Es necesario que escuches tu nombre de labios del Señor, porque ese es el amado. Eduardo, Rosita, David. ¿Cómo? ¿Cuándo? Solo eso es lo que despierta y te deja ver, ya no en esa forma mecánica ni intelectual, ni veo, entiendo, pero igualmente no pasa nada en mi vida, sino que el producto de realmente haberte arrepentido y haber depositado tu fe en el Señor Jesús son los frutos, porque por los frutos los conoceréis. No son los frutos los que te salvan, pero los frutos sí es el resultado de haber hecho y extendido semilla, de haber extendido raíz, en Cristo. Porque solamente conectados a Él, ¿recuerdas aquella enseñanza de la vid? Solamente conectados a Él podremos dar el fruto de la vid. El fruto de la vid, conforme al corazón de la vid. Y aquí dice, mas ve, luego de que le dice, tranquila, aún no he subido a mi Padre, todavía no me he ido, tranquila, voy a estar aquí. Más bien, ve a mis hermanos. Esto es hermoso. ¿Recuerdas cómo ha ido este proceso de cambio? Primero eran siervos, ¿no? Ya no os llamaré más siervos, sino, ¿cómo? Amigos. ¡Wow! ¡Qué lindo! Qué lindo poder ser llamado como Abraham, ¿no? Amigo de Dios. Pero ahora mira cómo los llama. Hermanos. ¿Sí? Dice, mas ve a mis hermanos. Siervo, amigo, hermano. Hasta ese momento no los había llamado hermanos. A partir de ese momento los llama hermanos. Pero da esta claridad. Claro que hermanos en Cristo. ¡Wow! Es maravilloso. Pero, no somos de la misma naturaleza. Él es santo. Nosotros hemos sido santificados. Mira, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Porque la relación de Cristo con su Padre no es la misma relación que nosotros con el Padre. Claro, es maravilloso, es la relación que tenemos, es una relación que no merecemos, es una relación que solo Cristo la puede hacer, pero la relación que tiene el Hijo con mayúscula, o sea, Jesús con el Padre, es una relación esplendorosa, de la cual nosotros tenemos un beneficio. Pero por eso dice, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. No está hablando de Padre diferente ni de Dios diferente, está hablando de relación diferente. ¿Sí? Porque no está haciendo una distinción en otra forma. Y entonces con esto termino. Entonces,
Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que habían visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Es muy curioso cómo el Señor actúa, extremadamente curioso. Cuando Él nace, a los primeros que se les da esta noticia, y son ángeles quienes dan la noticia, fue a pastores, a una comunidad no muy creíble, una comunidad no muy importante, mejor dicho, nada importante, nada creíble. Son pastores. O sea, si hubiera sido a los rabinos, si hubiera sido al cuerpo político romano, o sea, totalmente creíble. No, fue a los pastores, a aquellos indignos. Es curioso que la resurrección son ángeles que dan el testimonio de que Jesucristo ha resucitado a mujeres. Ojo, en ese tiempo el testimonio de la mujer en la cultura judía era cero, era totalmente inválido, al punto de que los rabinos tenían un dicho y decían: es mejor que la palabra de Dios sea quemada a que sea predicado por una mujer. Imagínate cómo era el pensamiento, ¿no? O sea, las feministas en ese tiempo hubieran ardido, ¿no? ¿Ya? Pero esa era la situación. ¿Y a quién se revela? ¿No se reveló inicialmente a Juan y a Pedro? Que estuvieron ahí, porque estuvieron ahí. Hicieron observación meticulosa, teoreos y tanta cosa. No, es a una mujer. Se revela a una mujer para que esta mujer lleve testimonio. O sea, si yo quiero comenzar un movimiento religioso, apunto alto. Apunto a aquellos que pueden llevar un testimonio más creíble, que sean influyentes sobre la sociedad, ¿sí? O sea, para eso nada más leerse un librillo de esos que hay ahora de estrategias de discipulado, los 7 niveles de influencia y tanta cosa que el hombre trata de... Pero el Señor ve en los humildes. Y para muestra, un botón. ¿Quiénes son hoy los testigos de Cristo? Gente como tú y como yo. ¿Tú me entiendes, no? Porque de lo vil y menospreciado tomó Dios para humillar. ¿Sí te das cuenta? Ha tomado tu testimonio y mi testimonio, que uno dice: pero ¿quién soy yo? Lo mismo que los pastores, lo mismo que las mujeres en aquel tiempo, hoy está utilizando a gente tan común, tan sin, posiciones, sin tanto conocimiento, no, está utilizando a hombres y mujeres comunes para llevar la noticia más grande que la humanidad jamás podrá recibir ni ha recibido, que es que hemos sido perdonados en la cruz de Cristo y que eso ha tenido un sello que es maravilloso, que es la evidencia de su resurrección, que muestra que la ira de Dios contra ti, contra mí, que hemos depositado nuestra fe en Cristo, ha sido aplacada. Ya no somos más enemigos, hoy somos amigos de Dios. Es más, el Señor Jesús nos ha llamado: ve y dile a mis hermanos. Si en algún momento alguien debería dar grito de júbilo, creo que debería ser este. Amén. Pongámonos en pie, por favor.
La historia de los grandes hombres de la humanidad, hombres y mujeres de la humanidad, termina con "y murió". Y sus tumbas están ahí. Y hay como ir a visitar sus tumbas. Muchas de esas tumbas son inclusive atractivos turísticos. Hay una tumba que está vacía. Hay una tumba que fue usada y prestada nada más por un breve tiempo. La tumba de Jesús. Los restos de los profetas modernos, no sé, de Mahoma, de Buda, de hombres que pueden haber sido destacados en la historia. Simón Bolívar, Cristóbal Colón, hombres de influencia y de impacto. Su historia termina con la muerte. Solamente hay un hombre que no solamente dijo ser el Hijo de Dios, sino que lo mostró. Que la evidencia abunda y muestra que es Dios mismo encarnado, mostrando amor hacia un mundo que se había perdido y haciendo un llamado hacia el arrepentimiento. ¿Arrepentirse de qué? Arrepentirse de la rebelión, arrepentirse del pecado y poner su fe en aquel que es el único depositario de esa fe, Jesús mismo. Porque es una obra que nadie más podía hacerla, solo aquel que tiene el poder para vencer a la muerte, aquel que tiene el poder para levantarse de entre los muertos. Y hoy está sentado a la diestra del Padre, esperando el cumplimiento de los tiempos, cuando Él volverá. Porque todo lo que dijo que iba a suceder ha sucedido. Dijo que vendría y vino. Vino en forma de un pequeño niño. Dijo que moriría y ya no murió como un niño, murió como un adulto que vivió una vida perfecta, que fue tentado en todo, pero no pecó en nada. Y dijo que resucitaría y resucitó. Y se levantó de entre los muertos. Y fue a su Padre. Y dijo que enviaría a su Espíritu Santo. Y hay un Pentecostés en las Escrituras, y hay un Pentecostés para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, cuando el Espíritu Santo viene y te sella con las arras de su Espíritu, diciendo tu nombre, tú, pon tu nombre, eres mío, tú eres mi amado. Y dijo que volvería de una segunda vez. Y sabemos que eso es certeza. Y sabemos que volverá. Y esperamos ese día con gran gozo, porque se dará el cumplimiento de todas las cosas reveladas, para empezar a vivir todo aquello que aún no ha sido revelado. Hay tantas cosas que aún tengo que deciros, pero aún no es el tiempo. ¿Cuántas cosas más vendrán? No lo sé, pero tendremos una eternidad para conocer a nuestro Dios y a quien Él envió para hacer posible lo que era imposible para el hombre. Hoy es un día de gozo para el mundo. Pero nosotros no tenemos un día de gozo, tenemos una vida de gozo, aún en medio de la aflicción. No importa la aflicción que este mundo pueda poner, porque nuestro galardón es más grande. Es el galardón que no lo conseguimos nosotros, que lo consiguió su Hijo, pero que nos ha sido dado y imputado a nosotros.
porque somos coherederos de la gracia en Cristo Jesús. La iglesia es como un arco. Un arco transporta agua y Cristo es el agua viva. Un arco nos conecta y como iglesia debemos conectarnos con la gente, velando por los intereses de los demás. Un arco es la fuerza que envía valientes hombres de Dios. Y un arco genera unidad entre dos cosas separadas, Dios y el hombre. Esa es la iglesia, la esposa. Vivamos la iglesia, seamos el arco.